Como título a esto le puse El río de Dios. Es maravilloso lo que vamos a poder leer el día de hoy. El río de Dios que trae milagros, señales, prodigios. Amén. Vamos a leer entonces Juan 37. Dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Amén. Eso leemos en Juan capítulo 7, desde el 37 al 39. Vamos a leerlo de nuevo ahora sí. Póngase en pie. Juan 7, 37. Lea junto conmigo. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Amén. Quédese ahí de pie, vamos a orar una vez más. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, te bendecimos en esta mañana. El río de tu Santo Espíritu está en nosotros. Lo creemos, Señor, y eso es lo que queremos hablar el día de hoy. Espíritu Santo, abre los oídos. Espíritu Santo, trae un mover en tu espíritu, que el día de hoy podamos entender tu palabra. Señor, abre los oídos para que podamos entender. Quita los velos que el enemigo quiere poner el día de hoy para que no escuchen tu palabra. Señor, que tu Santo Espíritu se mueva con libertad en este lugar. Echamos a todo espíritu fuera en el nombre de Jesús. Cualquier espíritu que no te glorifique lo echamos fuera en tu nombre, Jesús, porque en tu nombre tenemos autoridad. En tu nombre hay libertad y en tu nombre se rompen cadenas, Señor. Lo creemos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede tomar su asiento. Entonces, lo primero que quiero que tenga mucha atención es si alguno, la palabra si alguno, cuando Jesús dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Esa primera palabra es importantísima y vamos a ir por pedacito. Si alguno, Jesús, ¿qué es lo que está haciendo cuando dice si alguno? Está haciendo un llamado a las personas que quieran acercarse a Él. Entonces dice, si alguno tiene sed. ¿Qué es lo que significa esto? Si alguno tiene sed, primero que todo es una necesidad. El agua para nosotros es algo fundamental. Entonces es una necesidad. Si alguno tiene sed. ¿Y qué otro énfasis le podemos dar a la sed? A alguien que busca más de Dios. O sea, si alguno tiene sed, si alguno quiere un poco más, venga a mí y acérquese, dice el Señor. Luego dice, venga a mí primero y beba. Es así de simple. Jesús entonces nos está mostrando esta solución enseguida. Si alguien quiere más de Dios, si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El Señor Jesús siempre es muy simple a la hora de explicar algo. Él hablaba con parábolas, Él hablaba en un lenguaje cercano a la gente para que cada uno de nosotros pudiera entender. Entonces en esta mañana Él está diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Eso es lo primero. Luego, ¿cierto? Estábamos hablando, Jesús hace un llamado a los que quieren más. Y ahora quiero que sigamos leyendo más adelante. El 38 dice, el que cree en mí, ¿cómo dice? Como dice la Escritura. Eso es lo primero, otra vez. Ahí hay otra frase muy importante. Y aquí quiero que vayamos a dos partes que vamos a estar viendo más adelante. Dice, primero, como dice la Escritura, se está refiriendo a la ley, ¿cierto?
al Antiguo Testamento, pero también nosotros tenemos otra parte que es como dice la Escritura actualmente de lo que Jesús hizo. Entonces quiero darle esas dos ideas para comenzar. Y antes de comenzar con eso, quiero que vayamos a Isaías 55:1. Y es importante porque Jesús justamente habló de la sed y del agua. Es muy importante porque 600 años antes, mucho tiempo antes, Jesús en Isaías ya se estaba declarando esa palabra. Vamos entonces a leer Isaías 55, versículo 1. ¿Qué dice la palabra? Dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Es muy interesante esta palabra, mi querido hermano, porque justamente está apuntando hacia lo mismo que Jesús estaba hablando en Juan. Dice: a todos los sedientos, venid a las aguas. También está haciendo una invitación, al igual que Jesús en el Nuevo Testamento. Y luego dice: venid a las aguas, y los que no tienen dinero, vengan y compren. ¿Cómo es eso de comprar sin dinero? ¿Cómo es eso de comprar si no tengo dinero? ¿Cómo voy a comprar? Sabemos que cuando uno va a comprar necesita el dinero. Esta es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Esto es la gracia infinita que nosotros, a pesar de que no tenemos lo necesario, a pesar de que seguramente nos damos el ancho como personas que no conocíamos a Jesús, ahora el Señor nos está diciendo a nosotros: venid a las aguas, a los que no tienen dinero. O sea, a los que no pueden comprar esto, vengan, porque es un regalo, es la bondad de Dios, es la gracia. Amén. Entonces, en Isaías, 600 años antes, ya se estaba hablando sobre la palabra que Jesús estaba diciendo. Más adelante, en Isaías, en el versículo 4, quiero que lea también, capítulo 55, versículo 4, dice: he aquí, que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Aquí también está hablando de Jesús, mi querido hermano, está anunciando. Por eso le decía yo que en el versículo 1 se refiere a lo que Jesús ya dijo en el Nuevo Testamento. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Entonces ahora el profeta está diciendo: he aquí que yo le di por testigo a los pueblos. Esta palabra la está diciendo Jehová por Jesús. Jesús, el que iba a estar de testigo por los pueblos, por jefe y por maestro de las naciones. Entonces, esto también, lo que estamos leyendo en Isaías 55, hace referencia al Mesías que va a venir prontamente. Luego de 600 años de silencio, ya sabemos que Jesús vino y que Él es el Mesías. ¿Amén? Amén. Entonces Jesús ya vino y esta palabra se cumplió porque Él fue el testigo, por testigo a los pueblos. Él ya testificó la palabra. Por eso nosotros también fuimos alcanzados. Porque dice: por jefe y por maestro de las naciones. Más adelante entonces, quiero que ahora volvamos a Juan 38, al versículo principal. Juan, capítulo 7, versículo 38. Dice así la palabra del Señor: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ya, eso es lo primero. Ahora quiero llevarlo a los dos sentidos de esta palabra. Primero quiero que vayamos a la Escritura, como dice la Escritura, refiriendo a Jesús, parafraseando el Antiguo Testamento, y quiero que vayamos a Isaías. ¿Por qué el Señor dijo esto? Vamos a Isaías, capítulo 12, versículo 3. Entonces vamos a ver el primer sentido, como dice la Escritura, como dice la ley. Isaías, vamos a leer del 12, desde el versículo 1 mejor, hasta el 3. Amén.
Dice, en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Y ahora lo importante, dice, sacarán con gozo aguas de las fuentes de salvación. Nuevamente está hablando del agua, de las fuentes. Entonces, lo primero que tenemos aquí como contexto es que es un himno mesiánico. Está hablando de la venida del Señor Jesús, lo que va a ser Jesús. Recuerde que ahora estamos en el Antiguo Testamento, estamos hablando de lo que todavía no pasaba con Jesús. Entonces dice, sacarán con gozo de las fuentes de la salvación las aguas. Y esto, mi querido hermano, anticipa la salvación para usted y para mí. Eso es lo que está recalcando en este versículo, que sacaremos con gozo aguas de las fuentes de salvación. Está haciendo referencia a Jesús y que nosotros de Jesús vamos a tomar esa agua, ese río que hablaba Jesús en el Nuevo Testamento. Entonces, eso es lo primero, ese es el primer sentido que le quería dar cuando Jesús dice, como dice la Escritura. Luego vamos a ir al Evangelio de Marcos para saber también qué es lo que dice en los Evangelios. Vamos a ir a Marcos 16, versículo 17. Amén. Marcos 16, versículo 17. Amén, ¿lo encontró? Dice así en el nombre del Señor. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Eso es el evangelio poderoso que el día de hoy el Señor Jesús nos invita a tener como iglesia. Este es el evangelio que el Señor Jesús vino a entregar. Este es el reino de Dios. En el reino de Dios se mueve lo sobrenatural. En el reino de Dios ponemos nuestras manos sobre los enfermos y sanan. No hay duda en el reino de Dios. Amén. Entonces tenemos el primer sentido que Jesús se refería a Isaías 12:3, donde dice, sacarán con gozo de las aguas, de las fuentes de la salvación. Eso es primero el que cree en mí, como dice la Escritura. Y luego cuando Jesús dice, el que cree en mí, esa es la otra referencia que está dando Jesús. Justamente en Marcos 16 dice, y estas señales seguirán a los que creen. A los que creen. Está hablando de la misma palabra y dice, en mi nombre echarán fuera demonios. El nombre de Jesús, mi querido hermano, es nuestra arma. Los pastores siempre nos han enseñado que el nombre de Jesús es nuestra arma. Hay testimonios de hermanos que a veces en un tiempo pasado tenían las parálisis de sueño. No sé si han escuchado sobre eso. El nombre de Jesús para este hermano, que no voy a decir su nombre, pero para este hermano era muy importante el nombre de Jesús. Uno de los pastores le dijo, cuando te venga eso de nuevo, cuando estés en esa parálisis, di el nombre de Jesús. Y automáticamente cuando esta persona dijo el nombre de Jesús, desapareció eso. Así de increíble es el nombre de Jesús. Por eso, cada vez que oramos, cada vez que declaramos una palabra, debe ser en el nombre de Jesús. Amén. Por eso dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, en mi nombre, en el nombre de Jesús, sucede todo. Amén. Entonces, lo primero que Jesús dice con esta palabra es que vamos a tener una autoridad espiritual. Cuando nos movemos en el reino de Dios, tenemos autoridad espiritual. Y lo que para otras personas es extraordinario, lo que para otras personas es prácticamente algo imposible de orar por un enfermo y que ese enfermo sane, para nosotros debe ser algo natural. En el reino de los cielos, eso es lo que ocurre.
Eso es lo que mueve el reino de Dios. Amén. Y lo más importante es que Jesús no comenzó su ministerio antes de ser bautizado lleno del Espíritu Santo. No lo vamos a leer, pero en Lucas 4, si mal no recuerdo, en Lucas 4 dice, y Jesús volvió lleno del Espíritu. Estuvo 40 días ayunando en el desierto, fue tentado por Satanás, pero dice, volvió lleno del poder del Espíritu Santo. Es importante, mis queridos hermanos, y ahora, después de todo esto, Jesús comienza a hablar del Espíritu Santo, comienza a hablar de estos ríos de agua viva que iban a estar en los creyentes que creen en Él y que viven el Evangelio. Y quiero ahora que vayamos a Juan 4, donde Jesús se encuentra con la mujer samaritana. Juan 4, vamos a leer el versículo 10 en adelante hasta el 14. Juan, capítulo 4, versículo 10 al 14. Entonces ya le comenté, está Jesús hablando en el pozo de Jacob con la mujer samaritana. Dice así la palabra. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Amén, sí Señor. Luego el 11 dice, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Y esto es lo importante. Ponga mucha atención. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, refiriéndose al agua del pozo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¡Aleluya! Sí, Señor. Esta es la maravillosa palabra que el Señor Jesús tiene para nosotros. Quiero que se ponga en pie y la leamos con fe, con ímpetu. Vamos a leer el del versículo 13. Dice, lea conmigo, fuerte. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. ¿Cuántos quieren esa agua? Amén. Sí, Señor. Tome asiento. Amén. El Señor Jesús dice, el que bebiere de esta agua no tendrá sed jamás. ¡Wow! ¡Qué maravilloso eso! ¡Qué impactante! Imagínense no tener sed nunca más. Pero no está hablando de algo carnal. No está hablando del agua física que nosotros bebemos. Está hablando del reino nuevamente. Cuando alguien conoce el verdadero evangelio de Dios, el evangelio poderoso, el evangelio en que se mueven milagros, prodigios, señales, ya no tiene más sed. Dice su palabra que ningún afán, ninguna cosa de este mundo ya es necesaria, porque lo tiene todo en Cristo Jesús. Por eso Jesús dice y hace énfasis, no tendrá sed jamás, no irá en busca de los afanes de esta vida, porque ya lo habrá ganado todo con Jesús. Mi querido hermano, ese es el anhelo que cada uno de nosotros debe tener el día de hoy. El Señor Jesús nos está llamando a que nos dejemos de afanar por las cosas de este mundo, que busquemos primeramente esta agua viva, porque dice que cuando tenemos esto, ya no hay necesidad de nada más, ya no hay necesidad de buscar otra cosa, no hay otro primer lugar en mi vida si no es Jesús, amén. Esto es lo más maravilloso, mi querido hermano, cuando realmente encontramos el reino de Dios y lo cuidamos como una perla, como dice la parábola. Cuando tenemos este tesoro, que es el evangelio de Dios, no lo soltamos más, así debe ser. Y cuando hemos nacido de nuevo, cuando somos bautizados por el Espíritu Santo, ya no hay otra cosa que llene el lugar de Jesús. Ya no hay circunstancia que lo pueda sacar del propósito de Dios. Eso es lo que le quiero
decir en esta mañana que cuando encontramos este hermoso evangelio que es Jesús, cuando esa agua viva, cuando el río de Dios inunda su vida, va quitando todas las impurezas, va quitando todo lo malo, va quitando todo lo que a Dios no le agrada. Por eso ya no hay lugar para nada más. Amén. Entonces, le hago una pregunta. El agua que Él nos da hace brotar este manantial, ¿cierto? Eso es lo que estábamos hablando. ¿Quién lo da? ¿Quién da este manantial? Jesús. Jesús, amén. Él es el que hace brotar. Este manantial, como le decía, es el Espíritu Santo, que es un manantial que trae vida eterna, que trae salvación, que trae gracia, pero lo más importante, trae la salvación. Eso es lo más importante. Su palabra dice, cuando los discípulos decían, Señor Jesús, los espíritus, los demonios se sujetan en tu nombre. Y el Señor Jesús, ¿qué es lo que les dice? Está bien, está bien. Eso debería ser natural para cada uno de nosotros. Orar por los enfermos y que sanen, echar fuera demonios. Eso debería ser lo natural en el reino de Dios. ¿Qué es más importante? Dice Jesús. Lo más importante es que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Eso es lo más importante. Este manantial es glorioso, este río de Dios es glorioso porque nos muestra lo sobrenatural, pero también es glorioso porque trae salvación y vida eterna. Amén. Este río, el Espíritu Santo, nos empuja a hablar a otras personas. Y quiero volver a leerle en la última parte. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré, esto es lo importante, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Que salte para vida eterna. Algo que salta no es algo quieto, ¿cierto? No es un agua estancada, es algo que corre, que corre. Y cuando tenemos el río de Dios, el Espíritu Santo en nosotros, dice que salta para vida eterna. Está hablando de evangelizar. Esta palabra no solamente se queda estancada. El Espíritu no se queda solamente aquí estancado en mi vida. El Espíritu Santo debe saltar para vida eterna, saltar para otra persona, llevar salvación para otras personas. Por eso, mi querido hermano, cuando hay alguna persona que le dice, no, yo no tengo ese ministerio de ir y anunciar las buenas nuevas, no hay una mentira más grande que eso. El Evangelio de Dios, cada uno de nosotros, el pastor nos decía, somos embajadores, somos representantes de Jesús en esta tierra. Debemos predicar el Evangelio. Su palabra dice, id y predicar el Evangelio a toda criatura. Cada uno de nosotros debe predicar. Las ovejas se multiplican. Amén. Las ovejas son las que se multiplican. Imagínense si cada uno de nosotros pudiera traer una persona. ¿Cuántas bancas faltarían acá para llenar este lugar? Imagínense, el río de Dios, el Espíritu Santo, salta para vida eterna. Cuando usted lo tiene dentro, eso no se puede contener. Necesita lanzar esa palabra. Necesita predicar el Evangelio, necesita hablarle a su vecino, necesita hablarle a su compañero. Ese es el río del que le estoy hablando en esta mañana. Amén. Vamos a ir a Ezequiel ahora, también en el Antiguo Testamento. Ezequiel 47. Ezequiel 47, del 1 al 9. Entonces, recapitulando, lo más importante es este río de agua viva, como decía en Juan 37, correrá, sacará todas las impurezas de mí primero. Luego leemos en Juan 4 que dice que es una fuente de agua que salta para vida eterna. Entonces, primero actúa en mí el río de Dios y luego también ese río va y me impulsa, me empuja, como decía la pastora hace unas prédicas atrás.
el Espíritu Santo, ojalá que el Espíritu Santo nos empuje en esta semana. Entonces, el Espíritu Santo primero hace la obra en mí y luego salta para vida eterna, para predicar a otras personas, para alcanzar al otro. Vamos entonces ahora a Ezequiel 47. Vamos a leer, para que no extenderme tanto, vamos a leer del versículo 3. Amén. Vamos a leer del 3 al 9. Dice: y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió nuevamente otros 1000, y ya era un río que no se podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río habían muchísimos árboles, a uno y a otro lado. Y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá. Vamos a adelantar al 9. Dice: y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Nuevamente está parafraseando también el río de Dios que se está hablando en el Apocalipsis 22, la visión de Juan. Pero también lo interesante, dice el agua primero, ¿hasta dónde? Hasta los tobillos, luego hasta las rodillas, luego hasta los lomos, y luego ya era un río que tenía que cruzarse a nado. Eso dice el profeta, eso es lo que está viendo. Esto también simboliza la presencia de Dios. Cuando la presencia de Dios está en nosotros, primero seguramente las primeras veces cuando conocemos al Señor, hasta los tobillos, luego hasta las rodillas, luego ya dejamos que el Espíritu Santo nos comience a llenar hasta los lomos. Pero lo que debemos buscar es la llenura del Espíritu Santo. Debemos buscar que el Espíritu Santo nos inunde en toda su plenitud. Por eso habla de un río que ya no se podía pasar. Está simbolizando la presencia del Señor. ¿Y cuál es la presencia del Señor en medio nuestro? Su Espíritu Santo. Ese es el río. Amén. Él, como le decía yo, nos quiere llenar completamente. Y esa es la invitación que le quiero hacer el día de hoy. A que se deje inundar por ese río. A que el río de Dios quite todo lo que está en nosotros, lo que no le agrada. Y que también ese río salte para bendición de otra persona. Amén. Quiero brevemente, antes de finalizar, parafrasearle lo que dice en Apocalipsis 22, 1 y 2. Dice que Juan vio el árbol de la vida, ¿cierto? Primero dice: me mostró un río limpio, ¿cierto? De agua resplandeciente como cristal, que salía desde el trono de Dios y del Cordero. Eso es importante. Estábamos leyendo nuevamente, le explico, estábamos leyendo que ese río viene de Jesús. Jesús es el que pone ese río del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces por eso dice que viene del trono de Dios y del Cordero. Luego habla de las calles, que en medio de las calles hay árboles, y esos frutos, esas hojas son para la sanidad de las naciones. El río de Dios es el que trae la sanidad a las naciones. El río de Dios, su Santo Espíritu, es el que va sanando en nuestra vida cada área que está dañada, cada área de nuestra vida que falta todavía por trabajar. Esa área el Espíritu Santo la va sanando. Mi querido hermano, el Espíritu Santo es importantísimo para nuestras vidas. Si no está viviendo un evangelio poderoso en Cristo Jesús, le invito a que en esta semana pueda usted orarle al Señor por este río, por esta promesa que dejó Jesús, que dice: el que cree en mí,
de su interior correrán ríos de agua viva. Eso debe ser natural en nosotros, que el río, el Espíritu Santo, esté tan vigente en cada uno de nosotros, que ya no haya necesidad de buscar algo más en nuestra vida. Muchas veces nosotros como cristianos, siendo iglesia, conociendo las cosas del Señor, vamos en busca de otras cosas. Vamos en busca de tener una mejor situación económica. Vamos en busca de un mejor trabajo, que no está mal, no estoy diciendo que esté mal, pero lo importante es que nuestro foco, nuestro primer lugar, esté Jesús en nuestra vida como primer lugar. Siempre, la otra vez hablábamos de que el Señor Jesús es nuestro Señor. Y si Él es nuestro Señor, Él tiene que estar en el primer lugar. Y hay una promesa también de parte de Dios para ir finalizando ya. En Joel 2:28, no quiero que lo lea, yo se lo voy a decir. Dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Esta es una promesa que se cumplió en el Pentecostés, pero que sigue vigente hasta el día de hoy, mi querido hermano. Si usted no ha sido bautizado por el Espíritu Santo, le insto a que lo haga porque se está perdiendo un tremendo regalo de parte del Señor. El Espíritu Santo es nuestro ayudador. Y si no tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida, difícilmente vamos a vivir una vida victoriosa. Difícilmente vamos a tener una vida, como dice el corito, una vida abundante en Cristo Jesús. Amén. Quiero que se ponga en pie. Vamos a orar para finalizar. Sí, Señor. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es perfecta, es viva y es eficaz, Señor. Y rompe hasta lo más profundo de nuestra carne, Señor. Discierne todo. Gracias, Padre, por tu palabra. Señor, en esta hora queremos pedirte que tu Santo Espíritu nos inunde a cada uno de nosotros. Que cada uno de nosotros pueda conocer la plenitud de este río de agua viva, que es tu Espíritu Santo. Que podamos entender, Señor, que sin este río no podemos vivir una vida en victoria, Señor. Necesitamos urgentemente la unción del Espíritu Santo. Necesitamos urgentemente tu presencia, Señor. Ayúdanos, Padre, a no fallarte. Gracias, Padre, por estas promesas que tú has dejado en tu palabra para cada uno de tus hijos. Señor, llámanos a más, que tu Santo Espíritu nos empuje en esta semana a buscar más de ti. Que tu Santo Espíritu, Señor, esté tan palpable en cada una de nuestras vidas, Señor, que no queramos nada más, que los afanes de este mundo, que los afanes en la semana, Señor, no nos coman la vida. Oh Padre, que tu Santo Espíritu, que este río limpie todo lo que no es de ti. Gracias te damos, Señor. La gloria es para ti, Señor. La gloria es para ti, para nadie más. Te damos gracias por tu presencia en medio nuestro. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.